Hola chicos, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero se encuentren muy bien el día de hoy. Hoy en nuestra clase de biología veremos la biología y las células, pero no sin antes comunicarles que al finalizar la clase encontrarán un link de referente a la clase del día de hoy y sin más preámbulo comencemos con la clase. ¿Qué es la biología? Antes que todo, es esencial recordar que las ciencias naturales se enfocan en el estudio de la naturaleza y aplican el método científico para comprenderla. Dentro de estas disciplinas incluimos la biología, geología, física y química. La biología en particular se dedica al estudio de los seres vivos. Bien, estos organismos, ya sean unicelulares o pluricelulares, están compuestos por unidades fundamentales llamadas células, siendo esta la unidad básica de la vida. Todas las actividades vitales ocurren dentro de las células, donde se llevan a cabo reacciones bioquímicas esenciales para el mantenimiento de la vida. Existen varias teorías sobre el origen de la vida, como el creacionismo y la panspermia, que lo veremos pronto, pero la evolución química es la más aceptada actualmente. Además, se considera que el universo se originó en el Big Bang. Bien, tipos de célula. Células procariotas y eucariotas. Las células pueden ser procariotas sin núcleo definido, como las bacterias, o eucariotas con núcleo definido. Las eucariotas incluyen organismos unicelulares y pluricelulares, como protistas, hongos, plantas y animales. Bien, a continuación veremos un breve video para entender lo que es la célula. Hola Happy amigos, con ganas de aprender. Soy Dani y hoy vamos a aprender qué es la biología. La biología es la ciencia que estudia a todos los seres vivos del planeta, como estos animales, estas plantas, estos hongos o todos estos microorganismos. También estudia la relación que tienen entre ellos y el medio en el que habitan. Las personas que estudian la carrera de biología se pueden especializar en tres campos. En zoología, que estudian a todo tipo de animales y si están en peligro de extinción. En botánica, que estudian a las plantas. Ya sabéis que son importantísimas porque con toda la contaminación que hay, las necesitamos más que nunca. Y en microbiología, que estudian a los seres vivos más pequeños, a los que solo se pueden ver con un microscopio como este. La verdad es que me encanta estudiar biología. Es como estudiar la vida, la maravillosa vida. Adiós, Happy amigos. Espero que siempre tengáis ganas de aprender. ¡Hasta el próximo vídeo! Muchas gracias por ver el video, espero haya sido de su agrado. Sigamos con la clase. Niveles de organización celular. Aparte de los sistemas de endomembranas, otros orgánulos desempeñan un papel crucial en la célula. Las mitocondrias proporcionan energía, los ribosomas sintetizan proteínas y las vacuolas almacenan agua. En algunos casos, estructuras como cilios o flagelos intervienen en la movilidad celular. Las células pueden agruparse para formar estructuras más complejas, como tejidos y órganos. Esto nos lleva a considerar los diferentes niveles de organización, como por ejemplo el nivel celular. La célula es la unidad fundamental de la vida y existen organismos unicelulares y pluricelulares. Los primeros están constituidos por una sola célula, mientras que los pluricelulares tienen células especializadas según su función, como los hepatócitos. Nivel pluricelular. Tejido conjunto de células similares que desempeñan la misma función y comparten el mismo origen. Un ejemplo del tejido hepático. Órgano, conjunto de tejidos que trabajan coordinadamente
para realizar una función específica. Ejemplo, el hígado. Sistema, grupo de órganos que colaboran en la realización de una función vital. Un ejemplo sería el sistema digestivo. Y tenemos también el nivel poblacional. Población, conjunto de individuos de la misma especie que coexisten en un espacio determinado. Ejemplo, población de atunes en el Pacífico en 2016, como se aprecia en la imagen. Comunidad, agrupación de poblaciones de diferentes especies que establecen relaciones entre sí. Un ejemplo sería la comunidad pelágica del Pacífico. Y por último, el nivel de ecosistema. Ecosistema, comunidad de poblaciones que habitan en un mismo entorno físico y establecen diversas relaciones entre sus miembros. Un ejemplo sería ecosistemas de aguas marinas. Bien, todos los seres vivos, ya sean unicelulares o pluricelulares, cumplen con las tres funciones vitales: nutrición, relación y reproducción. Bien, sigamos con la reproducción. La función esencial que garantiza la supervivencia de una especie es la reproducción, la cual da origen a nuevos individuos. En organismos unicelulares, la división celular se convierte en el mecanismo fundamental de reproducción. En contraste, en organismos pluricelulares, la reproducción implica una serie coordinada de células, tejidos y órganos especializados. Las células pueden reproducirse mediante dos procesos distintos: la mitosis y la meiosis. En la mitosis, una célula madre produce dos células hijas, idénticas entre sí, y a la célula progenitora. Este proceso es clave para la reproducción de organismos unicelulares que pueden generar clones para asegurar su supervivencia. Además, en organismos pluricelulares, la mitosis se utiliza para el crecimiento y la renovación celular. En cambio, la meiosis es un proceso en el que una célula madre da lugar a cuatro células hijas, cada una con la mitad de la información genética y únicas entre sí. Este proceso es esencial para la formación de gametos, las células sexuales. La reproducción sexual facilitada por la meiosis, perdón, promueve la variabilidad genética, permitiendo la adaptación y evolución de las especies. La diversidad resultante es fundamental para la supervivencia a largo plazo y la capacidad de los organismos para enfrentar cambios en su entorno. Bien, ahora sigamos con el sistema inmune. Dentro del sistema inmune se distinguen dos formas de actuación, proporcionando una defensa integral al organismo. La primera es la respuesta inmune inespecífica, que constituye la primera barrera defensiva y es considerada parte del sistema inmunitario. Esta incluye barreras superficiales como la piel, lágrimas y mucosas, así como acciones como tos y estornudos. Además, fenómenos como la fiebre y la inflamación son respuestas inmediatas del cuerpo ante una posible infección. Los fagocitos, células específicas, juegan un papel crucial en englobar y eliminar partículas consideradas extrañas. Por otro lado está el ecosistema inmunitario adquirido, donde el cuerpo memoriza patógenos y responde de manera más específica. Los anticuerpos son fundamentales en esta respuesta, ya que reconocen antígenos y actúan de manera específica para combatirlos. El ser humano ha desarrollado sustancias como los antibióticos para combatir bacterias, que causan enfermedades. Aunque la adaptación de las bacterias puede generar resistencia, lo que destaca la importancia de un uso prudente. Las vacunas también son cruciales, ya que al exponer al cuerpo a una cantidad mínima de agentes infecciosos, estimulan la producción de anticuerpos, preparando al organismo ante una posible infección real. A pesar de su importancia, el sistema inmune puede ser afectado por enfermedades, siendo el ejemplo más evidente el síndrome de inmunodeficiencia adquirida llamada SIDA, causado por el virus de la inmunodeficiencia humana VIH, que debilita el sistema inmunológico y deja al individuo vulnerable en otras infecciones. Sigamos con el ecosistema, perdón.
En la complejidad de la naturaleza, el ecosistema, el nivel más alto de organización de los seres vivos, se compone de dos elementos fundamentales: el biotipo, que abarca el espacio físico, y los factores ambientales como temperatura, precipitaciones y luz, y la biocenosis, que agrupa a poblaciones de diferentes especies. Estas poblaciones ocupan hábitats distintos y desempeñan roles específicos dominados nichos ecológicos dentro del ecosistema. Bien, sigamos con el método científico. El método científico es un proceso sistemático que busca obtener conocimiento científico a través de la observación y la experimentación. En el contexto de la biología y otras ciencias naturales como la química, la física y la geología, este método sigue una serie de pasos para garantizar las conclusiones sean válidas y aceptables. Los pasos del método incluyen observación, planteamiento del problema, formulación de hipótesis, experimentación, aceptación y conclusión. Bien, observación, ¿qué quiero decir con esto? Es el reconocimiento de un problema al aplicar los sentidos a algún objeto o fenómeno natural. Planteamiento del problema. Formulación del problema en forma de pregunta que requiere una respuesta. Formulación de hipótesis. Creación de suposiciones lógicas y contrastables para responder a la pregunta planteada. Experimentación. Diseño de experimentos para confirmar o destacar la hipótesis con atención al control de variables que puedan influir en el experimento. Aceptación, refutación. Si el experimento refuta la hipótesis, se plantea una nueva hipótesis y se repiten los pasos. Si la hipótesis se confirma, se crea una teoría. Y por último, conclusión. Desarrollo de una teoría o ley que explique el problema inicial después de haber confirmado la hipótesis. Sigamos con las teorías sobre el origen de la vida. Este es un tema muy interesante. Se han propuesto diversas hipótesis para explicar cómo surgió la vida en nuestro planeta, y una de ellas es el creacionismo. Esta teoría sostiene que todos los seres vivos tienen su origen en un creador divino. Según el creacionismo, la diversidad y complejidad de la vida en la Tierra son resultado de un acto deliberado de un supremo. Es importante destacar que el creacionismo no se presta a la verificación o refutación a través del método científico, ya que se basa en creencias religiosas y no en evidencia empírica observable. La generación espontánea. Entre las diversas hipótesis sobre el origen de la vida, destaca la teoría de la generación espontánea. En el siglo XVII y anteriores, prevalecía la creencia de que los seres vivos eran creados por un ser divino. Sin embargo, a partir del siglo XVII, surgió la idea de que ciertos organismos como insectos, gusanos o ratones podrían originarse de manera repentina a partir de materia inorgánica, sin la necesidad de progenitores. La teoría de la generación espontánea mantenía la idea de que la vida podía surgir de forma espontánea a partir de elementos no vivos. Un experimento crucial en este contexto fue realizado por Francesco Redi en 1668. Redi colocó una carne en descomposición en diferentes condiciones: una tapada, otra cubierta por una tela y la otra completamente descubierta. Su experimento refutó la teoría al demostrar que las larvas solo aparecían en la carne sin tapar, indicando que la presencia de moscas era esencial para el desarrollo de la vida. Bien, como les comenté al inicio, aquí tenemos el quiz que tienen que realizar. El quiz está planteado respecto a lo que hemos visto el día de hoy. Y eso sería todo por hoy, muchachos. Muchas gracias por su atención. Espero haya sido entendida la clase y haya sido de su agrado. Muchas gracias y tengan muy buen día.